Y Daniel Llovera, con los excelentes reportajes de investigación a los que nos tiene acostumbrados, ha estado examinando un asunto que va quedando un poco también en el olvido. Durante muchos años en el Perú se ha juzgado a toda una cúpula de poder que, abusando de él, se hizo rica. Estamos hablando de Vladimiro Montesinos, de generales del ejército, ministros y el mismo Alberto Fujimori. Todos recordarán la famosa CTS de 15 millones de dólares para Montesinos. Pues bien, todos estos casos han sido juzgados, sentenciados. Los condenados en muchos casos están cumpliendo la condena, cuando no, algunos están prófugos de la justicia. Pero parte de la condena es pagar una reparación civil. Estas suman, solamente por estos casos de lucha contra la corrupción, más de 1.000 millones de soles. ¿Cuánto se ha pagado el Estado? Poquísimo. Veamos la nota. Más de 1.014 millones de soles. Ese es el monto que le deben al Estado varios de los exfuncionarios y allegados del gobierno de Alberto Fujimori, que fueron sentenciados por delitos de corrupción. Desde el propio Fujimori y Vladimiro Montesinos, hasta Nicolás Hermosa y el testaferro Alberto Venero, forman parte de una larga lista de condenados a prisión a quienes la justicia les impuso el pago de reparaciones civiles millonarias que hasta ahora nadie o casi nadie ha pagado. Solamente el 0.1% de las reparaciones civiles se han pagado efectivamente. No se ha hecho prácticamente nada en los últimos años. La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de Julio Arbizu, ha ordenado los números que estaban desperdigados y ha determinado que hasta el 31 de diciembre del año 2011, las reparaciones civiles impuestas a los sentenciados por corrupción del fujimorismo sumaban 1.014.663.697 soles con 40 centavos. No solamente no se ha pagado, en algunos casos nada, sino que en algunos casos ha ocurrido que se han planteado estos esquemas de pago que parecen ser una burla, ¿no? Como por ejemplo el caso del señor Aybar Marca, en el caso del tráfico de armas a la FARC, pagaba, me parece que 10 o 20 soles mensuales de una reparación civil bastante elevada. Aybar Cancho. Entonces, Aybar Cancho. Los hermanos Luis y José Aybar Cancho, actores protagónicos de uno de los escándalos que significó el fin del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, fueron encarcelados por participar en la venta de 10.000 fusiles AKM a las FARC colombianas y condenados a pagar, junto con Montesinos y 7 sentenciados más, 10 millones de soles, de los cuales solo han pagado la friolera de 3.350 soles. Pero la lista es larga y hay montos aún inverosímiles. Solo por mencionar a 21 de los personajes más conocidos, aquí daremos a conocer sus deudas con el país. En primer lugar, Alberto Fujimori. El expresidente está involucrado en los casos de corrupción 15 millones por CTS pagados a Vladimiro Montesinos, el allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos, y el caso Congresistas Tránsfugas. Estos 3 procesos involucran una deuda de 27.459.562 soles. Vladimiro Montesinos, columna vertebral y cerebro de esta organización, está involucrado en casos que implican nada menos que el pago de 882.371.364 soles. De igual modo, el denominado general victorioso Nicolás Hermosa Ríos no paga aún 46 millones de soles. Alejandro Rodríguez Medrano, vocal supremo clave en la estructura judicial que manejó Montesinos, tiene una deuda de 554.372 soles. El exministro de Hacienda, Alfredo Jalilí, adeuda según la Procuraduría 2.381.389 soles. Por su parte, el general montesinista Carlos Bergamino, exministro de Defensa, adeuda 3.684.069 soles.
El exministro de Economía, Carlos Boloña, 2.849.346 soles por el caso de la CTS de $15 millones pagados a Montesinos al final del fujimorismo. César Saucedo, otro de los generales montesinistas y exministro de Defensa, no ha pagado aún 54.275.012 soles. El ex jefe de la FAP de Montesinos, el Esban Bello, registra 54.359.957 por pagar. Y José Villanueva Ruesta, ex ministro del Interior, adeuda 74.714.922 soles. Siguiendo con los generales, Humberto Rosas Bonuccelli, ex jefe del SIN, debe pagar una reparación de 76.780.328 soles. Y el ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Julio Salazar Monroe, 49.047.175 soles. De igual modo, el ex ministro del Interior fujimorista, Fernando Dianderas, deberá ver cómo hace para cancelar 5.498.680 soles. El caso de los broadcasters televisivos que desfilaron por la salita del SIN para cargar con fajos de dinero fueron José Enrique y José Francisco Crucillat, quienes la Procuraduría señala deben 365.222.927 soles y similar monto los hermanos Samuel y Mendel Winter Susunaga. Por último, el ex testaferro de Montesinos, Alberto Venero Garrido, tiene que abonarle al Estado 13.080.000 soles. Y el ex ministro, ex congresista y ex hombre fuerte del fujimorismo, Víctor Hoyguay, aún no cumple con los 10.700.000 soles que le impusieron. Pero como dijimos, la lista de la Procuraduría es larga y aparecen nombres como los de Roberto Huamán Azcurra, el ex jefe de la Marina, Américo Ibárcena, Alberto Curi, el protagonista del primer Vladivideo conocido, Luis Cáceres Velázquez, Federico Salas, los tristemente célebres magistrados supremos Alipio Montes de Oca, Carlos Bringas, Raúl Castillo Castillo, Moisés Wolfenson, entre muchos otros. Uno de los casos, por ejemplo, que tiene pendiente el pago de los condenados tienen pendiente el pago de la reparación civil es el caso de la prensa chicha. Hace 2 semanas yo salía de un centro comercial y vi uno de los condenados, no voy a decir cuál, bajarse de una Porsche Cayenne, una camioneta 4x4 Porsche Cayenne que debe costar más o menos unos $100.000. Esa persona le debe al Estado más o menos esa cantidad. De acuerdo al procurador Arbizu, hasta antes de su llegada a este cargo, la Procuraduría no contaba ni siquiera con la posibilidad de acceder a búsquedas de registros públicos y vehiculares. Por lo menos ahora que ya lo tienen, le harán seguimiento a cada uno de estos sentenciados para recuperar, por lo menos algo del dinero del que tienen que dar cuenta. En muchos de estos casos, los vehículos, los inmuebles, los bienes en general están, a nombre de terceras personas. Hay que ir tras ese tracto sucesorio, tras esa inscripción en registros públicos para saber en qué momento se entregaron esos bienes o se arrendaron esos bienes o se vendieron esos bienes, porque allí podríamos deducir algunas nulidades en la medida en que las operaciones se han hecho posteriormente al inicio de las investigaciones. Sin duda vamos a ir tras ellos con sus bienes, con sus cuentas en el país y en el extranjero, y hay que obligarlos a pagar. Solo 5.6.998 soles devueltos al Estado de un total de 1.022.572.758 soles. Todas estas personas le deben aún al Estado 1.014.663.697 soles. No solo se corrompieron y corrompieron a otros, sino que además no reparan aún el daño que le hicieron al país. Hay que recordar, para que quede claro para todos, que en el Perú no hay prisión por deuda, así que si una persona cumple sus años de condena, puede salir en libertad aún adeudándole al Estado. Pero lo que dice el procurador es cierto. Las personas que ustedes han visto desfilar en pantalla, muchas las que están libres hoy, tienen patrimonios a nombres de otras personas, a nombre de testaferros, de, en fin, familiares.
pero sí tienen patrimonio para pagar lo que deben o parte de lo que deben y terminar con la deuda que tienen con el Estado. Porque cuando uno le roba al Estado, no solamente tiene que devolver lo robado, tiene que reparar económicamente el daño causado al Estado. Vladimiro Montesinos tiene la mayor deuda, porque como ustedes comprenderán, es difícil en la historia del Perú encontrar otro personaje que haya sido coautor o autor directo de tal cantidad de latrocinios que le permitieron acumular en sus cuentas en Suiza y en otros paraísos económicos casi 300 millones de dólares. No se recuerda otro caso y esperemos que jamás tengamos que dar cuenta de él. Vamos a ir a una pausa en este instante y regresamos con un informe creo que muy especial. Espero que el ministro no nos diga que somos unos teatreros. Hemos entrevistado a través de Ángela Rojas a 3 periodistas que han vivido directamente los años del terror. Regresamos con eso.